Hay algo más allá de las apariencias, más allá del ruido, cansancio o las dudas. Esencia. Espacio donde la fe se hace real y nuestra sustancia es la fuerza para vivir. En cada episodio descubriremos cómo la fe transforma el vivir. Con el doctor Oscar Merlo, gerente de predicación de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Aquí en Sion, esto es Esencia. Bienvenidos a este programa de Esencia, donde la fe transforma el vivir. Qué hermoso poder acompañarles todos los lunes o donde quiera que se encuentren en este programa, que en realidad lo que busca es acompañarte en tu caminar diario. Y para mí, en este día de hoy, estamos vestidos de manteles largos. Y tengo un par de invitados, pastores y amigos que los he conocido a lo largo de lo tiempo, que yo sé que van a ser de gran bendición para ustedes y para todos nosotros. Los voy a presentar en un momento. Por ahora quiero hablarte un poco sobre el tema de nuestra programación de hoy día. Todo este mes vamos a estar hablando de ser formados para servir. Formados para servir. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la formación académica, la formación espiritual y cómo esto es parte de nuestro llamado también. Nosotros en este programa estaremos hablando acerca de cómo esta formación transforma el diario vivir para la vida cotidiana. Soy el doctor Oscar Merlo y bienvenidos aquí a Esencia, donde comenzamos hoy una temporada para la iglesia de hoy, de la importancia de la formación teológica. Y qué mejor manera de comenzar con un tema tan hermoso y un tema también profundo, un tema también donde vamos a descubrir palabras que nos van a inspirar, como también a darnos herramientas para caminar juntos. Así que si tú estás en este día de hoy entonizándonos o viéndonos de cualquier lugar, queremos invitarte a que te quedes presente y que compartas este programa con tus amigos. Así como hoy comparto yo la mesa. En este día de hoy quiero compartir la mesa con unos amigos, los pastores José Luis y Carito Heraldes. Bienvenidos acá al programa de Esencia. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien, hermano, muy agradecidos por este honor, el privilegio de compartir esta mesa con usted, hermano. Le agradecemos muchísimo esta invitación, hermano. Por lo menos ya tenemos el cafecito en mano, ¿verdad? Por favor. No se puede tener una conversación sin una buena taza de café, hermano. Hermano José Luis, quiero decirle algo, que nadie nos está viendo ni nadie nos está escuchando. Es bueno saberlo. Este es el tipo de conversación que vamos a tener en este día de hoy. Pero estamos también aquí, está acompañada de su mejor parte, dicen en inglés, no, your better part, ¿verdad? Está acompañada aquí de la pastora Carito. Pues pastora Carito, bienvenida. ¿Cómo se siente hoy? Muy bendecida y sobre todo compartir este set juntamente con mi esposo y con nuestro amigo el doctor Merlo, que nos ha extendido esta invitación para poder compartir impresiones, experiencias y también qué ha sido y cómo ha sido nuestro caminar en la parte de formación teológica. Amén, qué bien. Bueno, son pastores de la iglesia Oreb, ¿verdad? ¿En dónde se encuentra tu iglesia? La Iglesia Bautista Oreb está localizada en Torrance. En Torrance. Torrance, California, para nuestros hermanos que nos ven desde afuera de los Estados Unidos. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo pastoreando llevan? ¿Aquí en Torrance? Sí. Estamos ya en el año 14 ya para cumplir 15 años. Ya 15 años, bastante tiempo. Ya son quinceañeras las que se van a tener que celebrar. Así que felicidades por el ministerio. Yo los he conocido, son líderes muy respetados que trabajan dentro de la convención bautista, dentro de las iglesias bautistas, pero más allá de eso, sirven a la ciudad. O sea, son pastores de la ciudad, tienen una gran amistad con muchísimos
muchísimos otros pastores y líderes alrededor de la ciudad. Gracias por lo que hacen. Gracias. Y yo entiendo que uno es mexicano y uno es de Colombia, ¿no? Así es, mi hermano. Estamos haciendo relaciones aquí, ¿verdad? Bilaterales entre Colombia y México. Sí, qué hermoso, entre Colombia y México. Pero lo que también me llama la atención muchísimo, que es parte del programa de hoy, es que ambos estudiaron juntos. Ambos terminaron sus maestrías juntos y del seminario Fuller, o sea, de un lugar donde la formación académica es muy seria, pero también muy práctica. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenme, ¿por qué decidieron estudiar formación formal teológica como pastores sirviendo juntos? No sé quién quisiera conversar sobre el tema, pero... Sí, mire... Nosotros como líderes espirituales reconocemos que es necesario que nosotros nos preparemos académicamente, teológicamente, para poder dar un mejor servicio. Somos llamados a servir, pero dentro de este servicio es el poder enseñar con autoridad y enseñar la palabra de Dios a diferentes niveles espirituales y experiencias de nuestra propia congregación. Porque mire, tenemos hermanos que apenas van llegando, tenemos hermanos ya de tradición, tenemos hermanos de 40, 50 años como miembros en las iglesias y requiere una preparación que... Pienso que también es un compromiso delante de Dios. Delante de Dios y con el llamado que Dios ha hecho. Entonces, como pastores, nosotros necesitábamos seguirnos preparando, seguirnos equipando y sobre todo también como actualizando, o sea, muchos temas que son contemporáneos, que son relevantes, y pienso que es una manera también de bendecir el ministerio, bendecir lo que el Señor ha colocado en nuestras manos y poder ahora con un conocimiento teológico profundo, enraizado, poder extender y compartir donde el Señor nos ha llamado, porque como usted lo decía, no solamente ha sido un llamado local, sino que ha sido un llamado que se ha expandido a nivel convención y a nivel de comunidad y a nivel de naciones también. Y eso es algo que requiere formación, preparación, compromiso y también nos lleva pues a un nivel más alto en nuestra formación teológica. Sí, no, es importantísimo. 2 o 3 cosas que quiero rescatar. Primero, lo que el pastor dijo, ¿no? Sobre la educación teológica para la formación espiritual. Y lo segundo que tú dijiste sobre la formación teológica como un compromiso con Dios, ¿no? Y muchas veces no vemos esto porque pues tal vez venimos de alguna tradición donde la formación no ha sido parte de nosotros y uno dice, pero ¿para qué nos va a servir una maestría o un doctorado? Pero es porque nos estamos comprometiendo a servir mejor, en otras palabras, a afilar mejor el cuchillo para que pueda cortar, porque algunas veces cuando estamos tratando de abordar temas tan complejos como los que encontramos dentro de una sociedad como la que vivimos hoy y no tenemos la preparación, en otras palabras, la expertise, ¿no? Para poder ir a alguien que sepa de lo que está hablando o de lo que uno entonces descubre que hay verdades importantes para abordar estas situaciones, temas increíbles como ¿qué dice la Biblia sobre la emigración? ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio y las situaciones que hoy día lo tratan de derrumbar o sobre la familia, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces tenemos muchísimo por el compromiso de servir al pueblo, ¿verdad? Que tenemos nosotros y es fascinante para mí poder ver que aquí hay más que simplemente formación y compromiso, sino que hay una formación de una pareja que también va siendo formada juntas, va siendo formados juntos, porque me imagino que se requiere de muchísima paciencia, ¿verdad? Entonces, ¿podrían hablar qué retos se encuentran cuando uno está como pareja, pastoreando y educándose a la misma vez? Mire, platicábamos mi esposa y yo que cuando nosotros entramos a estudiar fue ese deseo, ese compromiso del llamado que Cristo nos dio. Pero notamos que mientras entramos a estudiar nosotros,
la agenda en la iglesia no se detuvo. Los programas locales de la iglesia, los programas convencionales, porque estamos envueltos en varios ministerios a través de la convención, esos no se detuvieron, continuaron. Ajá. Entonces, el reto era cómo combinar, tomar el tiempo para prepararnos y al mismo tiempo poder continuar con la agenda de la iglesia en el pastorear. Pero algo que pudimos hacer mi esposa y yo fue conectar y hacer de nuestros ministerios de la iglesia el campo de práctica. Ajá. Entonces, lo que estábamos estudiando lo estábamos poniendo en práctica. Los programas que se nos solicitaba, las tareas, los grupos que hacíamos, requerían un lugar donde ponerse en práctica. Y nosotros pusimos y formamos esos grupos y los llevamos a cabo a través de la iglesia. Y es como si hubiéramos sumergido a la iglesia en el proceso educativo. Sí. Otro de los retos bien interesantes que nosotros pudimos enfrentar estudiando y pastoreando juntos a la vez fue no descuidar nuestra relación de pareja. Ajá. ¿No? Y eso es algo muy importante, porque cuando se tiene un ministerio muy activo y también se está estudiando y ambas generan presión, generan estrés. Entonces, eso también nos lleva a nosotros a no descuidar, nuestra vida espiritual. Sí, importantísimo. Y también cuidar nuestra vida en pareja. Ajá. Entonces, nosotros teníamos, a propósito e intencionalmente, teníamos espacios donde nos perdíamos 2 días para reconectar. Ajá. Reconectar espiritualmente y reconectar también como parejas. O sea, era nuestro retiro. Sí. O sea, teníamos 2, 3 días de retiro para poder cargar fuerzas tanto en el ministerio como en la educación. Sí. Y esos son retos porque generalmente la presión del llamado y la presión del estudio permiten descuidar ciertas cosas. Exacto, sí. ¿No? Y nosotros tenemos que ser responsables en no solamente en no descuidarlas, sino cultivarlas. Sí. Y tenemos que crear estrategias para ello. Sí. Sí. No, muy bien. No. Me parece a mí lo que complete la frase, porque estaba pensando de que, bueno, gracias por nombrarlo, ¿verdad? Porque el reconocer que cuando estamos metidos en los procesos de educación que pueden también cansarnos y como pareja podemos derail, nos podemos ir por algún otro lugar y hacer la intención de poder venir juntos para hacer el espacio y reconectar. Yo creo que eso es un ejemplo increíble de poder haber reconocido y decir, necesitamos un espacio para descansar y reconectarnos, ¿no? Sí. Eso, lo otro que pensaba es que yo creo que aumenta el respeto mutuo, ¿verdad? Sí. Que aumenta el respeto mutuo entre ambos, ¿no? Y se profundiza ese respeto mutuo y se construye entonces una visión colectiva del ministerio, de la iglesia, se integran todas estas cosas que se están haciendo juntos, ¿no? ¿Experimentaron algo de eso ustedes en esta jornada educativa? Claro que sí. O sea, él desde de ser varón, ser pastor, ¿verdad? Y yo ser mujer, teníamos muchas veces perspectivas diferentes, ¿verdad? Y esas perspectivas, ¿verdad? Marcaban ciertas diferencias en algunos temas. En particular, el estudiar juntos la maestría nos ayudó a nosotros a unificar perspectivas. ¿No? Y, por ejemplo, la perspectiva de la paternidad de Dios. Para mí, la paternidad de Dios tenía una perspectiva de que esa paternidad estaba presente desde el vientre de mi madre hasta el día de hoy. ¿No? Aunque yo no lo había notado, sino después que me convertí a Cristo. Para mi esposo, la perspectiva era de que esa paternidad solamente estaba establecida en el momento en que llegamos a Cristo. Entonces, teníamos diferentes conceptos frente a eso. Cuando llegamos a la maestría,
¿no? Tuvimos algunas clases que tocaron esos puntos especiales. Ajá. Y de repente veo yo a mi esposo hablando sobre la paternidad de Dios, que comienza desde mucho antes de llegar a Cristo. y cambiaste de perspectiva. Y ella me dice, sí, cambié de perspectiva, me dice, porque tal clase me ayudó a abrir mis ojos frente a este tema. Sí. Entonces, eso lo hizo la maestría de educación, de estudiar juntos. Sí. Además, algo también muy importante, y es que nosotros pudimos, en el desarrollo de la maestría, valorar más nuestros ministerios y nuestros dones. Y eso fue algo bien, bien hermoso, porque algo que nosotros podemos mirar en nuestro ministerio es que tenemos llamados, tenemos dones, ¿verdad? Pero nuestros llamados y nuestros dones no están divididos, sino que se complementan. Sí, sí. Y en medio de la maestría nosotros pudimos experimentar algo, y es de que una admiración mutua. Una admiración de lo que Dios le ha dado a mi esposo, ¿verdad? Y eso, o sea, permitirme verlo desarrollar en su parte teológica, empoderarse de sus temas y todavía por hablar con mayor autoridad y propiedad, algo que yo he admirado siempre de él. Era así un maestro increíble. Y para mí ha sido un hombre que me ha enseñado, ¿verdad? Que me ha guiado. A mí ha sido mi maestro también, él, en muchas áreas de mi vida. Pero el poder estar juntos y poder complementar nuestros dones y decir, wow, nos complementamos. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y para ti cómo fue? Sí, bueno, lo que comenta mi esposa, no, solo se me abrió el entendimiento para entender un poco mejor la paternidad de Dios, lo cual pudimos descubrirlo. Tuvimos excelentes maestros. El doctor Villacorta fue uno de los que influyó, el doctor Frank también, Johnny Ramírez. Estos hermanos, estos profesores tocaron áreas que nos abrieron el entendimiento. Lo que yo observaba es que nosotros hemos podido complementar los dones de ella, los dones que los podemos unificar ahora y poderlos usar para honra y gloria de Dios. Lo que he leído en la Escritura es que Dios da el llamado. El Espíritu Santo nos da los dones. Pero una institución académica, en este caso como Fuller, nos ayuda a cómo poner en práctica estos dones. Herramientas. Esas herramientas ahora entendemos mucho mejor nosotros, en que mi esposa y yo no somos competencia, no somos rivales. Al contrario, somos una pareja que hemos recibido el mismo llamado, aunque dones un poquito diferentes, pero los hemos podido unificar para honra y gloria de Dios. Qué hermoso, me lleva a pensar sobre Eclesiastés, ¿no? Del capítulo 4 en adelante, vemos del 9 al 12, una porción muy larga, pero solo quiero rescatar una frase, ¿no? Mejor son dos que uno, ¿verdad? Entonces, Totalmente. cuando aprendemos a tener esta visión, este mutuo respeto, lo mismo pasa en mi hogar, ¿no? Lexa tiene, nuestras parejas tienen áreas fuertes y yo lo comparo como una mano, ¿no? Que tiene unas aperturas. Y el otro tiene sus dones fuertes, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, llenamos nuestras áreas débiles, ¿no? Y nos complementamos y somos más fuertes el uno con el otro, ¿no? Que entonces es lo que yo puedo ver, que cuando trabajamos juntos y nos complementamos juntos, nos descubrimos entonces nosotros que la formación teológica y la preparación nos complementa, y no es un lujo. Es un privilegio, sí, poder estudiar en seminarios de mucho prestigio. Tampoco es para que nos adornemos y ahora todo mundo nos celebre por esto o lo otro, sino que simplemente también, sí, para poder tener algunas herramientas, pero es para ser mejores mayordomos de los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Y Dios, tan hermoso,
Dios confía en personas como tú y como yo, ¿no? Y nos llama, nos pone en procesos para ser formados, para que seamos instrumentos mejores para su iglesia, ¿no? Mucha gente nos está viendo hoy. ¿Qué le puedes decir tú a estas personas que hoy día nos están viendo sobre este tema? Bien, y mire, un saludo a todos aquellos que nos están mirando. Prepararse para poder servir mejor al Señor, creo yo que es un requisito. Uh-huh. La naturaleza del llamado de Dios requiere preparación. Dios nos llama, Dios nos envía, y yo animo a usted, hermano, hermana, pastor, a esas familias pastorales que se preparen mejor para que puedan ampliar su ministerio, que puedan también traer palabra con más bases teológicas, sí, porque la naturaleza del llamado así lo exige. Uh-huh, uh-huh. Entonces, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hacerlo, y esa es la oración, ¿verdad? De que ustedes accedan y busquen esa preparación también. Amén, amén. Pastora, ¿y usted qué le puede decir? Yo pienso que, bueno, así como los teléfonos necesitan actualización permanentemente, sí, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Yo también creo que nosotros, los líderes, los ministros, los que hemos sido llamados por el Señor, también tenemos la responsabilidad de nosotros mantenernos en esa actualización. Uh-huh. Cuando usted asume el reto de estudiar, uh-huh, usted está tomando la posición de poder expandir su enfoque, expandir su contexto, poder llevar el ministerio que usted está realizando a un tema hoy contemporáneo. Uh-huh. Y le va a enseñar cómo abordar y tratar, por ejemplo, con los jóvenes. Uh-huh. Le va a equipar cómo poder desarrollar ministerio de mujeres. Uh-huh. Le va a equipar, sí, cómo poder responder a los diferentes, sí, desafíos que hoy, sí, a nivel mundial se están llevando a cabo. Sí, sí, desafíos, sí, de género, desafíos de pecado, desafíos, sí, cómo podemos abordarlo. Sí. Y el estudiar te equipa para ello. Sí. Te permite desarrollar un pensamiento crítico. Te permite reaprender, pero también desaprender. Sí. Te permite ahora poder hablar de ciertos temas, sí, relevantes, sí, de la época, del momento, no, con mayor conocimiento, sí, y entendimiento de lo que se está hablando, sí, de lo que se está tratando, sí, y de lo que queremos abordar, sí, desde un ámbito teológico, sí, desde un ámbito espiritual, pero también desde un ámbito contextual. Sí. Y eso es supremamente importante. Por eso es una invitación a todas las personas a que puedan prepararse, sí, a que puedan formarse. Tenemos muchos líderes excelentes que Dios les ha llamado, les ha equipado, pero necesitan un ingrediente. Sí. Y es continuar con su formación teológica, uh-huh, porque es relevante. Sí. Hoy en día, en este siglo XXI, uh-huh, está demandando tener pastores actualizados. Sí. Pastores que puedan abordar diferentes temas. Uh-huh. Sin vergüenza, sin pena, sí, pero sí, abordarlo, sí, teológicamente, y poder instruir a los, sí, niños, a los jóvenes, sí, poder al joven adulto, sí, al anciano. O sea, es importante hacerlo. Sí, esta palabra de actualización lo pone muy claro, porque Dios confía en nosotros un ministerio y debemos de estar actualizando. El centro, las creencias fundamentales son importantísimas, pero el contexto en el cual hoy día hacemos ministerio requiere de una mejor preparación. Y me hace pensar lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado y que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Sí. Y hoy día tenemos los chicos, la gente con sus teléfonos,
dando razón verídica de lo que estamos diciendo, y para que podamos decir cosas que realmente son verdades, tenemos que prepararnos mejor. Bueno, se nos está yendo el tiempo tan rápido en este programa, pero vamos a seguir en la segunda parte de este programa. Estamos hablando hoy sobre la importancia de la preparación. Aquí en Esencia, donde la fe transforma el vivir, con los pastores José Luis y Carito Heralde. Seguimos después de esta pausa. Nos vamos a comer. A comerciales. Bendiciones. Te invitamos a mantenerte conectado con Radio Sion o Sion TV cada día, donde compartimos palabra de vida, mensajes de esperanza y música que edifica el corazón. Síguenos en Facebook, en Instagram y YouTube como Radio Sion. Visítanos en sionmultimedia.com y escucha nuestra programación 24/7 donde quiera que tú estés. No olvides descargar nuestra aplicación Radio Sion en Android y Apple para llevar palabra de vida donde quiera que tú estés. Síguenos, comparte y mantente conectado. Gracias, Gedeones, porque eres parte de esto, y tú que todavía no te has registrado, inscríbete y sé portador de buenas nuevas. Cada día vivimos 1000 batallas. Algunas se ven, otras no. Trabajamos, cuidamos, oramos, a veces con fuerzas, a veces solo con un poco de fe. En los días en que sentimos que no podemos más, Dios se hace presente y nos llama. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Así fue como Gedeón dudaba, tenía miedo, pero aún así obedeció. Hoy Dios sigue llamando Gedeones, personas comunes con corazones encendidos, dispuestas a sembrar cada mes, con compromiso, con amor, con fe. Dios te está llamando hoy, como a Gedeón. Enlístate en un escuadrón, sé parte del ejército de Gedeones de Sion. Sembramos con fe hoy, porque creemos en una mañana de propósitos y promesas. En un mundo donde las historias moldean nuestra existencia, tu voz merece ser escuchada. Te presentamos Sion Multimedia Studios, donde cada historia encuentra su escenario. Potencia tu negocio, amplifica tu impacto. Desde la primera idea hasta el corte final, damos vida a tu contenido, y para todos aquellos que creen en el poder de contar historias. Podcast, video podcast, comerciales, creación de contenido. Nuestro estudio es donde tu historia se convierte en leyenda. Regresamos Ya volvimos de comer. de comerciales. Bienvenido a esta segunda parte de este programa de Esencia, donde la fe transforma el vivir. Y qué privilegio, qué hermosa primera parte de la conversación que tuvimos aquí con el pastor José Luis y la pastora Carito.
una conversación muy amena y hablando sobre la importancia de la formación, responder al Señor diciendo, sí, Señor, estoy dispuesto a sudar la gota, ¿no? A estar en las clases, a pasar tiempo para poder ser mejor instrumento que tú quieres usar para servir a tu pueblo. Bienvenidos sean. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en este día de hoy? Pastor, ¿cómo estás? Nos sentimos muy contentos, doctor, por esta invitación nuevamente y saludando a nuestra audiencia hacia el norte de California, hacia Baja California Norte, hasta donde llega esta señal. Pues un saludo a todos allá. Amén. Bien, bien. Pastora, ¿cómo está usted? Bueno, nos sentimos muy agradecidos, pero también expectantes de esta segunda parte. Ajá, sí. Gracias por estar aquí. ¿Cómo lo están tratando? ¿Ya tienen cafecito? ¿Ya están bien? Tenemos, mire, cafecito colombiano. Y le invitamos a todos ustedes también hoy día que están muy interesados en cómo formarnos mejor, ser parte de este proceso, porque también es parte del llamado, responder a 2-3 años de estudio serio. No es fácil, no es fácil para ninguno. Yo he sido un educador por tanto tiempo, desde que nací, creo, he estado estudiando y sigo estudiando y aprendiendo, y como decía Sócrates, lo único que sé es que no sé nada, ¿verdad? y cada vez más, dependiendo también del Señor, muchísimo más, ha habido una integración más de mi fe en Dios con las otras cosas que reflexiono. Pero hoy hablamos en específico, estábamos hablando de la formación teológica, el caminar juntos, el respeto mutuo, la importancia de poder dar coherentemente razón de nuestra fe, de ser personas con una mente de pensamiento crítico. O sea, no es que somos críticos y criticamos a los demás, sino que es que no nos vamos a comer todo con paleta, sino que aprender a cómo aprender y desaprender algunas de estas cosas que hemos heredado, ¿no? Y eso es lo que buscamos dar. Y muchas veces buscamos una o dos respuestas de alguna cosa que tenemos en nuestra vida, pero en realidad el ir a una escuela de preparación formal nos da no una o dos respuestas, nos provee unas 20 preguntas más de cómo abordar situaciones que están frente a nosotros. Y hablábamos también que también nos da una credibilidad. Afuera de cámara, la pastora Carito nos decía que la formación teológica también da credibilidad. Expande un poquito cómo da credibilidad y frente a esta sociedad en la cual estamos viviendo hoy. Sí, hoy estamos viviendo pues en una sociedad que requiere y exige que sus ministros, pastores y las personas que Dios ha llamado para un ministerio también estén formados, estén capacitados para poder ejercer ese ministerio. Entonces les compartía fuera de cámara que hoy el mundo exige credenciales. Sí. Exige respaldo, o sea, exige estudio, porque no solamente es aquella persona que fue... chicos que están hoy día, están viendo, están analizando lo que están diciendo. O sea, si el pastor está actualizado, la pastora, la forma en que habla, se expresa, el fundamento teológico, pero también el fundamento del contexto, de la cultura. O sea, ahora hay mayor enriquecimiento para poder abordar diferentes temas. Y la gente espera eso, o sea, la gente está esperando de que uno pueda desenvolverse y desempeñarse no con mayor autoridad, y por eso muchas veces la gente te pide tu biografía, o sea, te pide tus credenciales educativas, teológicas, qué has estudiado, cómo te has formado, o sea, si estás actualizado o no. Y hoy en día es un requerimiento. Anteriormente te invitaban y no te pedían nada de eso. Hoy en día las diferentes ministerios o congregaciones o denominaciones te piden una biografía, te piden tus credenciales. Y eso es importante. Y por eso yo les animo a aquellos pastores que muchas veces han dejado de estudiar por muchos años, de que nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde. ¿No? Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en el proceso de inscribirnos,
para la maestría, tuvimos muchas luchas, muchas preguntas, tuvimos desafíos en lo económico, tuvimos desafíos cómo íbamos a enfrentar el ministerio, nuestro hogar. Sí. O sea, muchos desafíos vinieron en ese momento, pero lo oramos al Señor y creímos profundamente en nuestro corazón de que era necesario. Y no solamente era por un interés personal, sino que era un interés ministerial. O sea, era un propósito vocacional, era un propósito y una responsabilidad del llamado mismo y de la vocación que Dios nos ha dado. Sí. Además, que cuando tú te preparas en una formación académica seria, ¿no? Esa te abre puertas. Sí. Te abre puertas. Sí. O sea, tú no sabes hacia dónde Dios te va a llamar. Sí. Hacia las puertas que Dios tiene ya disponibles para ti con esa formación y esa preparación. Sí, sí. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos cuáles son aquellas puertas, pero Dios sí usa todo lo que nosotros hacemos para su reino. Amén. Dios usa todo. Usa nuestra experiencia, nuestro pasado, nuestros procesos de quebrantamiento, nuestras situaciones difíciles y los procesos de formación teológica, ¿no? Para convertir de nosotros instrumentos de un ministerio que sea más sabio, ¿verdad? Que tenga más sabiduría en medio de los momentos de abordar preguntas grandes y preguntas pequeñas. ¿Qué es la verdad? Y cuando un chico viene y te dice, dime, what is truth? ¿Qué es verdad? ¿Qué es pecado? ¿Cómo le respondemos? Muchas veces repetimos y repetimos lo mismo, pero hay preguntas. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué, si Dios, siendo un Dios tan grande y tan lleno de amor, permite que estas cosas sucedan? Son preguntas importantísimas que la audiencia. Entonces la formación, yo lo veo, te hace más sabio, pero a la misma vez te hace más humilde. A la misma vez. Toda aquella persona que yo he conocido que realmente es una persona del espíritu, al poder entrar en procesos de formación, nos convertimos más humildes. Reconocemos la sabiduría colectiva del cuarto. Reconocemos que hay sabiduría aún. Mi abuela nunca fue a una escuela teológica. Abuelita aprendió a leer la Biblia, aprendió a leer en la Biblia, ¿no? Pero una mujer tan sabia. Ella nunca tuvo la oportunidad, pero era una persona tan sabia. Entonces yo creo que el espíritu, la palabra y la formación nos hacen más humildes de que nosotros no somos la última palabra de autoridad, sino que hay una colectiva conocimiento, ¿no? Pero nos alinea mucho también a ser fiel a las tradiciones, a ser fiel. Por ejemplo, Pablo era un hombre preparado, Timoteo preparado. Vemos que estuvo bajo Ananías por muchísimo tiempo. Entonces somos fiel a las tradiciones que se formaron. Los discípulos se formaron profundamente con Jesús. Los padres de la iglesia se formaron. Los reformadores se formaron. Todas las denominaciones, los grupos evangélicos han sido fieles a la tradición de la formación teológica. Entonces, en este programa estamos abordando esto que tal vez bíblicamente podríamos decir se alinea mucho con Timoteo, 2 Timoteo 2:15, donde dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia prepararte a Dios aprobado. Y esto que tú decías es esto de tener estas credenciales. Yo he estado en Éfeso, no sé, más de 40 veces, 2-3 veces por año envío grupos. Tengo una empresa de viajes que envía grupos y estar en Éfeso, o sea, para poder pensar, es como un Nueva York. Es una ciudad, es un cerebro económico y tenía alrededor otras virtudes. Había mucha sabiduría. O sea, habían escuelas, hay una biblioteca muy grande donde había una colección de más de 100,000 scrolls, rollos de sabiduría. Entonces era no solo una potencia económica, pero intelectual a la misma vez. Y ahí está Timoteo. Entonces Timoteo tenía que hablar con filósofos, con gente de negocio, tenía que hablar con personas de la ciudad. La educación te hace conocer un poquito más de todo eso. El ágora se encontraba allí, donde salían y argumentaban frente a la comunidad. Entonces la formación te va poniendo en espacios y en lugares que nunca jamás pensábamos nosotros que íbamos a estar, pero sabemos cómo críticamente dar razón de nuestra fe frente a las filosofías del mundo. Entonces, procura con diligencia presentarte aprobado y fíjate aquí, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay mucha sabiduría en nosotros. Cuando ustedes escuchan este versículo, ¿qué le resalta de él a usted? Pastora Carito, ¿qué te resalta? Bueno, me resalta la palabra verdad. ¿No? O sea, poder llevar la palabra cristocéntrica, ¿no? Ese fundamento, ese cimiento de la palabra que es el verbo, que es Cristo, ¿verdad? Y en toda formación, en todo llamado, la palabra de verdad debe siempre predominar en lo que hacemos, ¿no? Y esa verdad es el complemento de la santidad. Es el complemento de ese llamado que te mantiene en santidad, procurando, ¿no? Mantenerte fiel a la palabra que conoces, que predicas, la palabra que ha transformado el ser, que ha transformado el alma y que ha transformado el carácter. Entonces, esa misma palabra va haciendo de que seas aprobado. Aprobado en ese llamado, aprobado en el ministerio y aprobado en tu vida espiritual. Eso es importantísimo. La formación teológica, antes yo pensaba así, que la formación era para servir y sí, tiene este componente, pero lo primero que hace es formarme a mí. Amén. Es que Oscar pueda abrir más profundamente estas verdades a Cristo, ¿no? Y entonces muchas veces, no sé, tal vez habrá un poquito de miedo porque tenemos miedo de descubrir cómo se va a formar el carácter de Cristo en Oscar al descubrir más profundamente hacia adentro de nosotros que hay una formación que se está dando. Estamos ganando sabiduría, sí, pero también carácter. Estamos siendo formados más, ¿no? Pastor, ¿usted cómo ve, qué le resalta de este versículo cuando usted lo lee o lo escucha? También como pastores, como líderes, no solamente estamos llamados a entender la verdad. Entender la verdad. Pero predicar esa verdad. Entendemos que no podemos dar lo que no tenemos. No podemos predicar lo que no entendemos, lo que no conocemos. Y lo asombroso de todo esto que a veces, como usted mencionó hace un momento, esa verdad empieza a hacer cambios en nosotros mismos, en nuestra formación. Reafirma el carácter de nosotros y nos hace responsables también de entender y predicar esa verdad que el mundo sigue buscando. Pero a veces el temor que ocurre a veces es que esa verdad nos hace romper paradigmas. A ver, pastor, dígame qué quiere decir. Es el proceso de desaprender. Ay, no nos gusta eso. ¿A quién no? No nos gusta realmente porque nosotros hemos sido formados por circunstancias o por un concepto denominacional. Y estamos a veces, más que sirviendo libremente al Señor Jesucristo, servimos a un contexto dentro de una denominación. Conocer la verdad es también desarrollar un pensamiento crítico, donde uno puede evaluar bien y a veces esta verdad nos lleva mucho más allá de nuestra propia denominación. Porque cuando uno predica esa verdad es porque ya ha sido formado en esa verdad. Pilato dijo, ¿cuál es la verdad? Y la verdad la tenía enfrente, que era el Señor Jesucristo. El mundo sigue preguntando por esa verdad. Lo asombroso es que nosotros, los líderes, los cristianos, los maestros de escuela dominical, los pastores, somos llamados a enseñar esa verdad.
pero volvemos atrás si no tenemos nosotros una formación teológica, una formación académica de una institución reconocida, una institución seria. No solamente no vamos a entender, sino no vamos a predicar la verdad como se tiene que ser predicada, con autoridad, pero también en gracia, en verdad, en misericordia. Esta formación teológica nos dio esas herramientas. Y sabes, lo que me hizo pensar ahorita, pastora, es que la gente llega a las iglesias no con preguntas superficiales, llegan con preguntas muy grandes, buscando la verdad. ¿No? ¿Qué es la verdad? Buscando la verdad. Entonces requiere, lo que tú dijiste, pastor, requiere diligencia. Requiere que miremos que el ministerio es necesario, que oremos, es necesario que busquemos de Dios, es necesario tener nuestras devociones, buscar a Dios con buena, pero va más allá de buscar a Dios con buena intención, sino que se necesita formar, se necesita entrenar, se necesita aprender las herramientas, porque la gente cuando viene, uno busca un doctor especialista en A, B o C, porque sabe que este conoce de esto y nos recomiendan a un segundo especialista o nos dan, porque han sido entrenados para poder responder y examinar el cuerpo y decir, este es un experto en A o en B o en C. Entonces, la preparación nos lleva a nosotros a poder ser mejores dadores de esta verdad, ¿no? De esta verdad que para la gente que llega con estas grandes preguntas nos ayudan. Cuando preparamos nuestra vida, la preparamos entonces para responderles, aprender a responderles sobre circunstancias que han creado mucho dolor o mucha crisis, o matrimonios quebrantados que llegan, ¿no? O con hijos confundidos que llegan, ¿no? O personas enfrentando enfermedades o últimamente situaciones de migración, pero tan fuertes que causan familias que tengan una ansiedad. Predicaba estos días una simple verdad. Que Dios quita nuestros temores, ¿verdad? Y Él nos protege. Y cuando estaba ministrando, orando por los hombres, lo único que yo estaba orando por ellos es que Dios ayuda hoy a quitar tus miedos, ¿no? Del contexto, yo no sé qué está pasando con las familias, pero ve que como simplemente el de afirmar que Dios quita el miedo de ellos, pero eso no lo descubro yo si no descubro bien la palabra y no sé entender el contexto que están atravesando nuestras congregaciones. Entonces, la formación teológica va más allá de simplemente decir frases bonitas, ¿no? O pasar uno y dar un contexto enorme de una presentación, sino que llega a lo práctico. A lo práctico. ¿Cómo han visto ustedes que esto ha ayudado a lo práctico del ministerio? Yo sé que mencionabas algo anteriormente en el programa anterior, pero quisiera desempacar un poco lo práctico de la formación teológica, ¿no? Pastora, ¿cómo lo has visto? Bueno, en esta, indiscutiblemente, la teología necesita ser práctica. Ajá. No, la teología. ¿Qué es la teología? La teología es cuando nosotros abordamos teo, que es Dios, ¿verdad? Y el conocimiento, ¿verdad? de lo que es Dios. Y esa teología, esas directrices cristocéntricas te forman a ti para llevar el mensaje, ese mensaje de Cristo, ese mensaje de Dios a los corazones quebrantados, a los corazones necesitados, a los corazones que no tienen esperanza, a los corazones que están temerosos. Entonces, la teología práctica te permite ser relevante hacia una realidad.
Y la realidad es que la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Ajá. O sea, la palabra de Dios es pertinente para cada caso, para cada situación, para cada persona. Entonces nosotros llevamos un mensaje, ¿no?, que no solamente predicamos, sino que vivimos. Entonces cuando el mensaje se vive, se cree. Ajá. Y por lo tanto, cuando tú vives y crees un mensaje, cuando tú hablas, tú estás confesando. ¿Qué estás confesando? Lo que has creído. Amén. ¿Y qué has creído? Lo que la teología te ha enseñado. Ajá. Lo que Cristo te ha enseñado. Sí. Y se da una palabra de fe. Y en esa palabra de fe es donde muchos son ministrados en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra no regresa vacía, sino que la palabra, cuando tú la dices, tú la hablas, no es tu palabra, es la palabra de Cristo. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios quien está obrando en el corazón y en la vida de la persona que es receptora de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo. ¿Verdad? Y entonces esa palabra impacta, esa palabra toca, esa palabra llega. Y eso es lo que transforma vida. ¿No? Eso es lo que transforma circunstancias. Y es lo que yo he vivido y nosotros hemos vivido. Esa teología práctica. Nosotros hacemos de que, o sea, Cristo ha hecho que esa palabra de vida llegue al corazón y que ese corazón sea transformado, avivado, ¿verdad? Y transformado por esa palabra. ¿Qué le dices a esta persona que nos está viendo ahora? O sea, yo le digo que hay esperanza en Cristo, que confíe en el Señor, que la palabra de Dios no es una palabra que transforma, es una palabra viva. Yo, mi esposo y yo hemos vivido diferentes desiertos, pérdidas, valles, hemos derramado lágrimas, pero en medio del dolor y en medio del sufrimiento, nosotros hemos visto el obrar de Dios en nuestras vidas. Amén, sí. Con poder. Te digo algo, yo estaba diagnosticada con cáncer. El Señor me sanó de cáncer. Wow. O sea, nosotros hemos tenido pérdidas, como padres hemos tenido pérdidas humanas y nosotros hemos visto al Señor en medio del dolor, las lágrimas, el desierto. Hemos visto a Dios, esa paternidad que te mencionaba, ese Dios que se hace presente, ese Dios que no abandona, ese Dios que dice voy a estar contigo, te voy a levantar, te sostengo, te consuelo. ¿Cómo hemos podido soportar pruebas? Dios ha estado presente. Dios ha sido nuestro consolador. O sea, la palabra es viva, la palabra es eficaz y Dios se hace presente aquí. Dios se hace presente, es viva, es eficaz. Y es en esos momentos donde la experiencia y el conocimiento toman más profundidad en nosotros, ¿no? Toman verdades que nos profundizan, que nos cambian, que nos hacen... la formación teológica no hace perfecto a nadie. Lo que hace es más encarnar las verdades de Dios en nuestras propias vidas. Nos paramos a enseñar o a compartir o tomamos un café o estamos con una familia y nos hace ver más que Dios es más real y está más cercano de lo que nosotros nos esperamos ver en ellos. Dios está cercano a ti. Dios está cercano en este momento a tu circunstancia, a tu problema, a tu situación, a lo que estás enfrentando. Sí, allí donde tú estás, en el carro, manejando, donde te encuentres en tu casa, en la cocina o en el trabajo, donde nos estés escuchando, Dios está cercano. Este programa lo que te está diciendo es que a través de esa situación que tú estás atravesando, que estás viendo, que estás viviendo posiblemente en tu hogar, en tu casa, en el día de hoy, Dios está cercano a ti. Y la teología nos dice que el conocimiento de Dios y Dios, el que hablamos y pensamos, está cerca de ti. Agárrate de Dios en este día de hoy, que Él está contigo y nuestra fe se une contigo para que podamos vivir hoy día lo mejor que podamos vivir en este día de hoy. Queremos bendecirte. Una última palabra, pastor, para la comunidad. Solo desearles pues que vengan en oración a la presencia del Señor y hermano, Dios está ahí presente para ellos. Amén. Gracias, pastores, por estar con nosotros. Los voy a volver a invitar para que estén la próxima semana o alguno de estos días. Estaremos aquí. Que Dios los bendiga.
Hoy dimos un paso más hacia lo esencial, donde la fe guía, el alma respira y nuestra vida se transforma. Gracias por acompañarnos en Esencia con el Dr. Oscar Merlo. No se trata solo de creer, sino de vivir por fe. Te esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Sion. Esencia, donde la fe transforma el vivir.